Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir comentándoos toda la última hora que tenemos previa al Gran Premio de Hungría que estamos a punto de vivir. Todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo y vamos a dar comienzo por los alerones flexibles, que ya sabemos que están de moda, sobre todo desde que Red Bull lo sacó a la palestra después de que Mercedes también lo hubiese introducido, y se habla que McLaren lo tenía, se supone que Ferrari también, e incluso hay algún medio que dice que Red Bull ya lo tiene también. Bueno, esto la verdad que más información de eso no hemos tenido. Quien lo tiene desde luego es Mercedes, lo tenía McLaren y lo ha traído Aston Martin. Aston Martin que sí, ahora lo vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué el año pasado no se los dejaron? Bueno, ahora lo comentamos, pero que el año pasado ya lo utilizó, se lo acabaron prohibiendo y ahora los están permitiendo, así que Aston Martin no ha tardado demasiado en introducirlo, ya lo llevó en Silverstone y forma parte del gran paso adelante o del paso adelante que quiere dar, recalquemos él, quiere dar Aston Martin. Veremos si lo acaban consiguiendo dar. Pero este alerón delantero flexible no es lo que te va a hacer pasar de estar peleando en la zona baja a ser capaz de pelear por las victorias. Pero sí que es lo que te es capaz de conseguir un balance sobre el que trabajar. Ya lo llevaron el alerón delantero en Silverstone. Ya vimos que fue un rendimiento más constante, más sólido, mucho mejor que las carreras anteriores. Tampoco, por supuesto, como digo, para dominar una carrera, pero ahora con el paquete de mejoras que llevan, sí que el objetivo ya es acercarse de verdad a los equipos de la zona delantera. Dicho esto, queremos enseñaros un vídeo de ese alerón delantero flexible. Todo lo que os hemos comentado ya lo hemos explicado en el canal, pero es que, ya sabéis, la pasada semana estuvo Aston Martin haciendo un filming day en el circuito de Silverstone, donde se pudieron además ver nuevas actualizaciones que va a llevar Aston Martin este fin de semana al Hungaroring, que lo tenéis todo detallado en el vídeo de ayer, donde os contamos las mejoras que utilizaron. Y en ese filming day se utiliza para grabar, por supuesto, en monoplaza, distintos ángulos y demás, y ha salido un vídeo súper interesante del alerón delantero en este filming day del equipo Aston Martin, donde vamos a poder presenciar esa flexión. Me encantaría, y lo he intentado, traeros un vídeo que esto se emitió en la televisión, en la retransmisión oficial del Gran Premio de Austria, donde se enfoca el de Mercedes, porque también se veía bastante claro. Desgraciadamente por temas de copyright no hemos podido ponerlo, me hubiera encantado ponerlo en este vídeo, no se va a poder utilizar, pero lo vamos a poner y os voy a decir algún detallito interesante también que tenía ese alerón delantero de Mercedes que se pudo ver bastante. Así que vamos a poner este alerón delantero, aquí estamos con el vídeo, le vamos a dar ahora al play y vamos a ir viéndolo. Realmente no tiene más el vídeo que vayamos a ver esa flexión. Fijaros en actualmente cómo está en paso por curva, es decir, está el alerón delantero lo más elevado posible. Los alerones delanteros flexibles lo que funciona, porque puede ser esto tanto el delantero como el trasero. Red Bull, yo recuerdo en 2021, hace no demasiado quiero decir con esto, trajeron un alerón trasero flexible que se lo prohibieron también a mitad de temporada, lo único que Red Bull no perdió tanto como sí que, por ejemplo, Aston Martin el año pasado. Pero en 2021 ellos lo traían y era el alerón trasero. Puede ser tanto el trasero, puede ser el delantero. En este caso están siendo los delanteros que te consigue dar ese balance. Fijaros sobre todo en los flaps. Cuando estás en el paso por curva no se ejerce tanta presión en el coche. No se ejerce, por tanto, tanta presión en ese alerón delantero. Y por tanto está en el mayor punto de carga aerodinámica. Cuando el coche consigue velocidad, va aumentando de velocidad porque está en una recta, se ejerce más presión por el propio aire, por el propio rozamiento que hay con el aire, se ejerce más presión y ese alerón delantero se echa para atrás. Fijaros muy claro, sobre todo tenemos que fijarnos en este flap, que es el cuarto flap, que realmente flexa todo, pero es el más visual, ¿no? Desde esta perspectiva. Y fijaros en el patrocinio, fijaros aquí cómo va a aparecer en cuanto llegue a la recta este coche. Vamos a ver que ese alerón delantero cae, que este alerón delantero deja ver mucha más mayor parte de ese patrocinador. Así que le vamos a dar al play, vemos cómo está en el paso por curva, está aquí en este punto en Magos y Beques, ir fijando sobre todo en este flap y cuando ya lleguemos a un punto de mayor velocidad. Ya de por sí, fijaros que se va viendo una especie de vibración. Esta vibración es normal. Y esto es lo que os quería decir, porque hay una vibración. Ese vídeo que os decía de Russell en el propio Gran Premio de Austria,
se ve esa vibración y Lovato en España llegó a decir esto es normal, no sé qué. Lo que dice Lovato es esa vibración que podemos llegar a ver incluso en este punto, incluso que ahora se está viendo un pelín más. Mira, lo vamos a echar para atrás. Fijaros, se ve un pelín más de ese patrocinador aquí en este punto, aunque ya se está flexando un poco de lo que se ve aquí al principio. Pero esa vibración es la permitida. Lo que no se permite es la flexión, el que cae para atrás. Esta vibración es normal, por supuesto, porque los coches al final, todos los componentes del coche llegan a flexar en algún momento. Lo único que hay una parte permitida y una parte no tanto. En este caso sí que estamos viendo que ya se está excediendo, aunque la FIA ha determinado que están en el límite. Y fijaros ya, cuando lleguemos a la recta, fijaros ese patrocinador cómo va quedando al descubierto. ¿Veis este flap que cada vez además parece más fino y cada vez vamos teniendo más de este patrocinador? Pues es exactamente por eso. Fijaros ahora cómo se ha levantado, se ve súper claro aquí cuando ya empieza a frenar. Fijaros, otra vez lo volvemos a poner y frena, empieza a frenar y tapa parte del patrocinador y vemos que se va hacia adelante. Es que la verdad que el vídeo está bastante claro en este caso de cómo flexa ese alerón que estamos teniendo. Llega a bajar un poco, frenada y vuelve a subir porque está ejerciendo menor presión. Al final, repito, ¿qué es lo que os digo? Hay una parte en la que llega a permitirse, ya está llegando a un punto en el que por ahora, por lo que sea, pues se les está permitiendo. Vamos a ya terminar de ver este vídeo por completo, pero vamos aquí, fijaros cómo también llega a flexar. Esto les viene muy bien, ahí vuelve a ponerse hacia adelante. Les viene muy bien básicamente a los equipos por balance, por el propio balance en sí que pueden llegar a tener. Y ahora vamos a ver cómo vuelve a caer. Fijaros cómo llega a aparecer aquí, que hay una letra que no se llegaba a apreciar antes. La vibración, repito, esto es normal, pero la flexión, por supuesto, quiero decir, la vibración es algo que va a ocurrir sí o sí, ni se llega a apreciar, ni se llega a medir. Uy, se ha puesto en negro. Pero que esa parte es la normal. Entonces, era lo que os queríamos traer para que viéramos el funcionamiento de ese alerón delantero flexible en este caso, cómo funciona, cuál es el objetivo y el límite al que se está llegando ahora mismo. Recalco lo del límite, el año pasado se prohibió. ¿Por qué? No hay explicación. Se prohibió. Aston Martin excedía el límite. Se quejaron los equipos, efectivamente se prohibió. Este año se excedía en el límite en algunos equipos, se quejó sobre todo Red Bull, no le pidieron, no se le quitó, pues ya entonces lo dijeron públicamente Red Bull, porque recuerdo en Austria además mismo, Red Bull se queja antes de España, y en España les dicen que no van a cambiar los alerones, así que en Austria Red Bull lo dice públicamente que Mercedes tiene ese alerón delantero flexible. No hay explicación. Este año no han querido prohibirlo. Este año determinan que están bien. El año pasado se endureció la forma de medirse la flexión, que la flexión se mide en parado, no se puede medir en la vida real, porque además hay un porcentaje que sí que se permite de flexión. Entonces no se puede llegar a medir en la pista directamente, se tiene que medir en parado y en parado no puede moverse nada con la presión que ejerce la propia FIA en sus pruebas. Si pasas esa prueba, adelante, aunque luego pueda llegar a flexar más. Eso lo hizo Aston Martin, el año pasado se lo prohibieron y endurecieron las normas. Aquí han determinado que no hace falta endurecerse, así que si se están pasando, está dentro del límite, llegando seguramente, claro, a ese límite, pero se está consiguiendo y entonces así están consiguiendo los equipos un mejor balance en ese cambio de paso de curva rápida, curva lenta, recta y demás, y así es como están funcionando, así que simplemente os lo queríamos traer para que se viera de esta forma visual. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar de un equipo que hasta el momento no le ha funcionado las cosas que han introducido y la verdad que se antoja complicado. Hasta el propio piloto, uno de los pilotos de la escudería Ferrari en este caso, se ha quejado. Primero os vamos a dar la información y es que Ferrari habría perdido entre 2 y 3 meses de desarrollo, que esto lo va a explicar ahora el piloto de que ha hablado al respecto sobre esto por estar cabreado en ese sentido de lo que ha ocurrido. Pero es que es normal. ¿Qué es lo que le ha pasado a Ferrari? Ferrari llevó un paquete de mejoras en Barcelona, que lo iban a llevar inicialmente en Silverstone, lo pudieron adelantar 2 carreras y, visto lo visto en Barcelona, visto lo siguiente en Austria, determinaron que no ha sido efectivo y van a dar marcha atrás. ¿Por qué no ha sido efectivo ese paquete de mejoras que introdujeron en Barcelona? Bueno, el que llevó Ferrari en Imola no cumplió las expectativas de por sí que tenían sobre él. Y empezaron a aparecer algunos problemas. Aún así,
el coche mejoró, el coche fue un pelín más rápido y los problemas no les lastraban. El problema que ha aparecido en Barcelona es que aquellos problemas que se empezaron a generar en Imola ya sí les están lastrando, que sobre todo es el problema del porpoising y el problema del porpoising en curvas de velocidad alta. Es más, este coche, el de Barcelona, si se llevase a Mónaco, seguramente ganaría otra vez, ese es el nivel, pero en circuitos con curvas de alta velocidad no funciona. Está generando muchísimo porpoising, es incómodo para los pilotos, es por lo tanto peor para conducir, el coche es mucho más inestable y por eso habrían perdido entre 2 y 3 meses de desarrollo. ¿Por qué? Porque de por sí obviamente hay un tiempo entre el propio Gran Premio de Imola y el Gran Premio de Barcelona. Hay aproximadamente un mes ahí entre medias, ¿no? Pero no solo han perdido ese mes, que es lo que podrías pensar entre mejora y mejora, sino que se ha perdido mucho más, porque las mejoras de Barcelona no se empiezan a idear en el Gran Premio de Imola. Se idean mucho antes. Las de Imola ya venían pensadas, ya venían programadas. Las de Imola se llevaba hablando desde el principio de año. Las de Barcelona ya también se habrían estado, que eran de Silverstone, se habían estado trabajando antes. Y aquí lo importante, no solo se ha perdido el propio tiempo de desarrollo, de idea de esas mejoras, de fabricación y de introducirlas en el monoplaza. Se ha perdido si de verdad van a dar un paso atrás, que es lo que se habla, que habrían tomado la decisión después de analizar los datos que han tenido de este triplete y con esas mejoras, porque además en Silverstone les vino muy bien, porque en Libres 1 y Libres 2 Leclerc llevó las mejoras de Barcelona, Sainz no, y al final determinaron que ambos pilotos el sábado montaron el coche de Imola, el coche de la especificación anterior, entonces ya ahí vieron que no era lo más correcto. En Hungría, por cierto, sí se va a llevar el coche de Barcelona, sí se va a llevar esa especificación, porque al no haber tantas rectas creen que van a poder sacarle más partido, pero a partir de ahí van a dar para atrás. Y claro, si das para atrás, ya hayas perdido quizá otro mes de desarrollo. Quiero decir, en Barcelona, cuando se introducen esas mejoras, Ferrari seguía desarrollando el coche en simulador, en túnel de viento y demás. Si ya lo estaban desarrollando, eso está perdido y ahora hay que empezar de cero. Pero ahora unas mejoras, Ferrari seguramente en este tiempo, porque ya tendrían programadas, traerá más piezas nuevas y a lo mejor les acaba funcionando. Pero lo que tú empieces a desarrollar ahora para solucionar estos problemas te va a tardar un mes o dos aproximadamente. Entonces has perdido ahí bastante tiempo, que es lo malo que tiene al final fallar en las mejoras. Le ha pasado a Ferrari, le ha pasado a Aston Martin en muchas ocasiones, le ha pasado a RB. RB les ha fastidiado también bastante las mejoras que introdujeron en Barcelona. Y sobre todo, por esto vemos alguna ocasión a Aston Martin, por ejemplo, el año pasado no llegaron a dar marcha atrás, pese a equivocarse. ¿Por qué? Porque era mucho tiempo perdido. Al no dar marcha atrás, pues tienes altibajos. Hay ocasiones en las que conseguían rendir mejor, como fue Zandvoort, como fue Brasil. Había ocasiones en las que eran un pelín más competitivos, como fue el propio Gran Premio, por ejemplo, el Gran Premio de Qatar no fue malo de Aston Martin, pero había ocasiones en las que no eran nada competitivos, como fue México, que fueron uno de los peores equipos. Así que ese es el punto en el que ha llegado ahora mismo Ferrari. Veremos qué tal rinden en Hungría, donde sí que van a llevar la última especificación, pero al ser Hungría se recuerda, se dice siempre el Mónaco sin muros, que a ver, es que Mónaco no tiene ninguna similitud con no tiene un circuito que sea idéntico, pero bueno, sí que es un circuito revirado, es un circuito con mucha curva, es un circuito en el que necesitas carga aerodinámica alta, pueden conseguir llegar a rendir bien. Y el piloto que había hablado sobre esta situación por la que está pasando ahora mismo la escudería italiana es Carlos Sainz, que ha hablado acerca de estas mejoras, ha hablado acerca de estas decisiones erróneas y lo ha lamentado, obviamente, porque es mucho tiempo perdido, porque es mucho dinero que se ha invertido que no ha funcionado y porque además ahora les está lastrando un Sainz que está sacándole partido al coche. Cuando digo sacándole partido al coche es por lo menos puntuando, por lo menos consiguiendo exprimir al máximo, ya sea en Austria pues cazó un podio, o sea, pues si no en Barcelona, pues un quinto puesto, pero sea lo que sea, por lo menos está consiguiendo ser ejecutivo con esas mejoras, consiguiendo ser resolutivo, perdonad que he dicho mal, no es ejecutivo, es resolutivo lo que quería decir, y está consiguiendo puntuar. Leclerc sí que puntuó en Barcelona, pero es que a partir de ahí son dos carreras en las que no ha puntuado por errores propios.
porque en Silverstone clasifica bastante mal también, por su propia culpa también, y luego en Austria pues sí que tuvo los problemas de clasificación, luego en la salida se chocaron, se chocó con Piastri y con Checo, pero bueno, que no puntuó tampoco, así que las palabras de Carlos Sainz sobre esta situación está claro que no es lo suficientemente bueno. Tenemos básicamente el mismo coche que en Imola y desde Imola todo el mundo ha mejorado. Probablemente han añadido 2 décimas al coche y nosotros hemos tenido que dar marcha atrás. Hemos perdido 2 o 3 meses de ganancia de rendimiento en el túnel de viento o rendimiento que podríamos haber añadido en estos 3 meses. Así que está claro que no hemos tomado las decisiones correctas últimamente. Creo que hoy hemos vuelto a lo básico, al coche que teníamos en Imola y tenemos que mejorarlo a partir de ahora. Pero está claro que nuestros rivales están en un buen paso por delante de nosotros. Y un equipo que también va a introducir mejoras, al igual que Aston Martin, al igual que Mercedes, que va a llevar novedades, al igual que muchos equipos, va a ser en este fin de semana en Hungría Red Bull. Cuidado porque Red Bull además no les está funcionando tampoco sus mejoras, no les pasa como a Ferrari, que no es que no funcionen, sino que han empeorado. Pero en el caso de Red Bull lo que me refiero es que han mejorado más los rivales a ellos. El coche ha mejorado en comparación a principios de año, pero a principios de año en la primera carrera Verstappen gana con 20 segundos, casi más de 20 segundos de ventaja, y ahora no están siendo el coche más rápido y Verstappen gana, pero por ser Verstappen, no por ser el coche más rápido. Esta es la situación en la que se está enfrentando ahora mismo Red Bull, que ya habían hablado que estaban teniendo problemas aún así también de correlación en pista. Bueno, veremos qué tal este paquete de mejoras, que por cierto llevaron mejoras en Silverstone y tampoco fueron muy positivas. Llevó mejoras Max Verstappen en el suelo, Checo no llevó el nuevo suelo. Tampoco hubo una diferencia de ritmo. Hubo una diferencia de ritmo muy grande, pero no fue por el suelo, fue más o menos la misma que había habido la carrera anterior, por ejemplo. Entonces veremos qué tal acaban funcionando. En este sentido me ha parecido interesante Pierre Gasly sobre estas mejoras. El director técnico de Red Bull ha hablado y parece que comenta que estas mejoras sí que van a ser actualizaciones grandes y no hasta el momento. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque lo que ha comentado es que no se esperaban el paso adelante que ha dado McLaren y Mercedes, especialmente McLaren, aunque bueno, Mercedes también lo ha dado porque se ha puesto a ese nivel y estaban incluso peor que McLaren a principios de año. No se esperaban ese paso adelante que estos dos equipos han dado de estar quedando a 40 segundos en carrera como quedaban a principios de año a estarle ganando o a estarle por lo menos compitiendo, entonces que a lo mejor el inicio de año lo habían planificado siendo más ligero para no gastar tampoco tanto dinero, les han igualado, les han pillado así por así decirlo y con las manos atadas, entonces ahora están teniendo que reaccionar, pero ese ha sido el problema principal que habrían tenido según está comentando en este sentido. A principios de año los rivales no estaban tan cerca como esperábamos, pero McLaren ha dado un gran paso adelante desde Miami y el desarrollo de Mercedes en algunas áreas también ha sido un éxito, que aún así también aquí entra al juego el hecho de Red Bull ya ha mejorado tanto que quizá están alcanzando ese grado de perfección con estos coches que cada mejora que introducen no va a ser tan positiva, pero si ya están ahí también McLaren y Mercedes estaríamos en las mismas. Si lo acabasen dejando atrás, entonces sí que no es eso, no es que estén en un grado de perfección que ya no puedan mejorar, sino que de verdad están fallando en lo que introducen. Y para finalizar en este vídeo vamos a hablar de unas palabras que ha dado Jenson Button que me han parecido interesantes, os lo vamos a dar aquí. Ya hemos comentado la información que ha estado surgiendo, por si acaso lo voy a decir, pero paso de opinar, de verdad, así lo digo, porque es que es ridículo los comentarios que hay alrededor sobre este tema de gente que la información es la que es y simplemente por forofismo lo están defendiendo lo que no está ocurriendo, que es sobre el tema de Checo Pérez. Las palabras de Jenson Button, yo no estoy de acuerdo en estas palabras en lo que llega a comentar, pero no estoy de acuerdo en lo más fuerte que ha dicho, pero sí que estoy de acuerdo en el desarrollo de lo que dice. Lo que no estoy de acuerdo es que Jenson Button ha dicho que si Checo no puntúa en Hungría, Red Bull debería bajarlo del monoplaza. Es un problema enorme.
enorme. En Silverstone fue un fin de semana terrible. Fue desafortunado en algunos aspectos también. Esto no va a suceder cada fin de semana de carrera, pero para McLaren estar sacando los tantos puntos es grande. Necesita sumar puntos al menos, incluso si no está directamente detrás de Max. No puede dejar que se eternice. Creo que en la próxima carrera, si no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que bajarle del coche y poner a otro. Es duro, sé que no es una sensación agradable para un piloto, es horrible, pero para ellos el campeonato es importante. No estoy de acuerdo en el hecho de que lo bajen en Hungría. Si no mejora la cosa, ya no es que yo esté de acuerdo o no, es que lo ha dicho el propio Helmut Marko, lo ha vuelto a decir, que en verano van a tomar una decisión. Después de estas dos carreras van a tomar una decisión porque Checo no está rindiendo bien. Esto lo ha vuelto a decir, repito, porque lo ha dicho en una columna que tiene personal que él mismo escribe en Speed Week. Y la semana pasada salieron palabras en Fox Sports México de Helmut Marko diciendo exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo en el hecho de que lo bajen en Hungría, por eso mismo, o por si no puntúa, porque, oye, y si es que ha tenido un problema del propio coche, se lo ha llevado puesto, vamos a decir hasta ese supuesto, se lo ha llevado puesto el propio Verstappen, pues hombre, no hay que ser tan radical en ese sentido. Pero sí que si no rinde más, se va a caer del coche. Porque es que ese es el problema. Porque es que McLaren se está acercando. Si ya hicimos las cuentas y si haces la media de las 5 últimas carreras, los puntos que han sacado cada equipo y los multiplicas por las 12 que quedan, McLaren ganaba el título. Eso hicimos las cuentas aquí mismo en el canal. Lo que quiero decir, eso es, por supuesto, algo que no tiene que ser 100% así, porque pueden cambiar los rendimientos, porque puede McLaren puntuar más, puede Red Bull puntuar menos, puede que no ocurra, por supuesto. Pero al final el Mundial está en peligro, lo están diciendo desde el propio equipo McLaren, que Checo Pérez es quien les está dando la oportunidad de pelear el título, porque como no mejore, de verdad pueden estar en esa pelea, pese a la ventaja que tenía Red Bull a principios de año, que Red Bull no puede pelear con un solo piloto, porque más allá de estas últimas carreras en las que Checo ha puntuado poquísimo, por no decir que algunos grandes premios nada, pero bueno, es que en Silverstone pues le intentaron hacer una estrategia diferente, obviamente, para ver si conseguía puntuar y le salió mal, pero es que cayó él en Q1. Pero bueno, independientemente de Silverstone, lo que digo, el tema está en que los resultados están siendo muy malos hasta el punto de, ese es lo que ha dicho Jenson Button, estoy de acuerdo, no tienes que superar a Verstappen, pero tienes que estar por detrás, no le pides que ganes a Max, pero por lo menos no tiene que ser literalmente si Verstappen queda cuarto o el quinto, pero por lo menos si Verstappen queda cuarto, que ya supone que el coche está ese fin de semana bastante mal, por lo menos ser sexto, séptimo, y si Verstappen gana, por lo menos estar en el top 5. Es que no lo está consiguiendo. Así que esto es lo que ha comentado Jenson Button. Me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Sé algún tipo de comentarios que va a haber, porque los haya, pero me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema de Checo Pérez, como me encantaría saber vuestra opinión sobre todos los temas de los que hemos hablado, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, si os ha gustado dejad vuestro me gusta, suscribiros, recordad que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo.